El millonario ve el milagro de la enfermera mendiga y la invita a su casa en nombre de Dios. Era una fría noche de enero en Madrid. El viento soplaba fuerte, llevando consigo un aire helado que cortaba la piel como una navaja. Carmen Ruiz, enfermera de 28 años, se encontraba sola y desamparada. Había perdido el último autobús tras una larga jornada en el hospital, y sus pies descalzos sentían la cruel mordedura del suelo helado. No tenía nada, ni un céntimo para un taxi, solo un abrigo delgado que apenas la resguardaba del intenso frío de la noche. La luna brillaba, pero no había luz en su corazón. La soledad la envolvía como una manta pesada. De repente, un estruendo rompió el silencio. Un Maserati negro, brillante como un diamante, se detuvo frente a ella. Diego Morales, un millonario de 35 años, salió del coche. Con una mirada que parecía competir con las estrellas, se acercó a Carmen. Era un hombre de porte elegante, con una... preguntó mientras se quitaba el abrigo y se lo ofrecía. Carmen, aturdida, dudó. Su instinto le decía que se mantuviera alejada, pero el gesto era genuino. En su interior sentía un fogonazo de calidez en medio del frío devastador. Gracias, pero... Las palabras se le atascaban en la garganta. Sin embargo, el abrigo sobre sus hombros la envolvió en una sensación reconfortante. Carly respiró hondo, dejando que la calidez del abrigo la llenara momentáneamente. A medida que comenzaron a hablar, el mundo exterior desaparecía. Carmen compartió su pasión por salvar vidas, su entrega en ese hospital donde cada turno parecía un tira y afloja con la muerte. Diego, por su parte, le relató retazos de su vida, revelando que no siempre había estado rodeado de lujos. Sus ojos, un misterio profundo, reflejaban un pasado lleno de retos que lo habían transformado. Los días se convirtieron en semanas, y conforme el sol ascendía y descendía, también lo hacía su relación. Cada turno de Carmen terminaba con la sorpresa de encontrar un café caliente y palabras de aliento esperándola. Sin embargo, una cena con los amigos adinerados de Diego la hizo sentir fuera de lugar. Las risas, las conversaciones de lujo y los gestos de desprecio hacia lo simple la hicieron retroceder. La distancia creció como un abismo entre ellos. Diego, sintiendo la fractura, decidió hacer algo inesperado. Una donación significativa al hospital donde Carmen trabajaba, creando una fundación en su nombre, fue su forma de mostrarle que su amor no conocía. Podrían superar sus miedos y aceptar que el amor verdadero puede arriesgarlo todo, o serían consumidos por el pasado y las dudas que acechaban su futuro. ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Carmen se sentó en el borde de su cama, el corazón latiendo en su pecho como un tambor. La noticia la golpeó como una ola. Estaba embarazada. Las emociones se agolpaban dentro de ella. ¿Cómo le diría a Diego?
Una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, y aunque era una bendición, también traía consigo un caos que no podía ignorar. Pero antes de que pudiera procesar todo, el teléfono sonó con un tono estridente. Era un mensaje de Diego. «Necesitamos hablar. Tengo algo importante que compartir contigo». El ambiente cambió. La voz que sonaba tan reconfortante ahora le pareció lejana. Carmen respondió con nerviosismo, asegurando que podía ir en cuanto terminara su turno. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, un nudo en su estómago crecía. ¿Qué podría ser tan importante? Cuando llegó a casa, encontró a Diego esperando, su expresión grave y seria. Ella, con el corazón en la mano, intentó buscar palabras, pero él fue primero. «Carmen, hay algo que no te he contado», comenzó, la tensión palpable en el aire. «Hace un tiempo, conocí a una mujer llamada Valentina. No creí que volviera a verla, pero ella ha estado en mi vida desde hace años». Las palabras de Diego la golpearon como un puño. Valentina. Esa era la ex de la que había oído rumores, la que había manejado el mundo de las revistas y las redes sociales, quien había dejado a Diego por su escaso interés en los lujos. Todo lo que había creído saber sobre su amor y su historia parecía desmoronarse. «No puedo creerlo», respondió Carmen, preguntándose si en realidad había estado viviendo en una burbuja. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Diego, sintiéndose acorralado, tomó aire. «Porque creí que había cerrado esa puerta. Nunca pensé que volvería a aparecer. Y ahora ella está de vuelta. Y quiere recuperar lo que teníamos». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero eso no era todo. Su teléfono vibró, rompiendo el tenso silencio. Era un mensaje, y su contenido la dejó sin aliento. «He averiguado sobre Carmen. Si Diego no está conmigo, haré que lo pierda todo». Fue un mensaje de Valentina. No podía ser. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. La realidad se hacía cada vez más oscura. Diego parecía ajeno a la tormenta que se acercaba, pero para ella era evidente que Valentina no había dejado de jugar. Estaba dispuesta a destruirlo todo por celos, por venganza. «No podemos dejarlas apoderarse de nuestras vidas», dijo él, buscando desesperadamente la forma de encajar las piezas. Pero Carmen sabía que esto era más que un simple conflicto de relaciones. «¿Y si ella descubre que estoy embarazada, Diego?» Su voz tembló. La angustia la ahogaba, el peso del miedo estrangulaba su aliento. Diego abrió los ojos, escuchando lo que nunca pensó que diría. «No te preocupes, encontraremos la manera, lo arreglaremos». Pero Carmen sabía que cada palabra se deslizaba entre sus dedos. El futuro que habían comenzado a construir juntos estaba en jaque. Justo cuando el silencio se instaló, los gritos de la vecina rasgaron la noche. Se oyó un estruendo proveniente de la calle. Diego salió corriendo por la puerta, y Carmen lo siguió, el miedo y la confusión grabándose en su pecho. Cuando llegaron a la esquina, lo que encontraron los dejó paralizados. Un grupo de personas miraba a una mujer tirada en el suelo. Era Valentina, con los ojos cerrados y una herida sangrante en la cabeza. De fondo, alguien gritaba: «¡Llama a una ambulancia! ¡La han empujado!». En ese instante, todo lo que conocían se desmoronó. Carmen sentía que el mundo giraba a su alrededor. La realidad se volvía un laberinto. ¿Qué pasaría si Valentina no sobrevivía? ¿Cómo afectaría eso a su relación con Diego? Se acercaron, inseguros, y las dudas arruinaron la noche. La vida y la muerte danzaban en el aire espeso. Una revelación y un accidente en la misma noche. Todo se sentía demasiado crudo, como si fuera una pesadilla de la que no podían escapar.
enfrentando lo inesperado. Sabían que sus decisiones tendrían un precio. El amor, el miedo y la esperanza estaban a punto de converger de una forma que nunca anticiparon. Y el futuro se tornaba oscuro y confuso. El caos se sintió inmediato. Carmen y Diego, paralizados ante la escena, miraron a Valentina, tendida en el suelo, los ojos cerrados y una herida que brotaba sangre oscura de su cabeza. La multitud murmuraba y los rostros se llenaban de preocupación y miedo. Una ambulancia resonaba a lo lejos, pero el tiempo parecía haberse detenido. «¡Valentina!», gritó Diego, acercándose con pasos apresurados. Su voz temblorosa alertó a todos, y Carmen sintió un torbellino de emociones. La mujer que había sido una amenaza inminente en sus vidas, ahora estaba allí, vulnerable y herida. Carmen lo siguió de cerca, su corazón golpeándole en el pecho. No sabía qué hacer. ¿Estaba mal sentirse mal por la mujer que había buscado destruir su felicidad? El peso de la angustia se hacía cada vez más fuerte. Como un chispazo en la oscuridad, Valentina abrió los ojos, y un escalofrío recorrió a Carmen. En medio del drama, el pasado parecía cobrar vida. Valentina giró la cabeza y con un hilo de voz murmuró: «¿Diego, eres tú?». El nombre resonó como un eco. La mirada de Valentina buscó en los ojos de Diego, y en ese instante, Carmen sintió que se le cortaba la respiración. «¡Carmen, llama a una ambulancia!», le gritó Diego, mientras se arrodillaba junto a Valentina. Sus manos temblorosas intentaban evaluar la herida. En su confusión, Carmen sacó el teléfono, marcó el número, pero todo sonaba distante. La adrenalina la mantenía alerta, pero sus pensamientos luchaban por mantenerse enfocados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba Valentina en el suelo? Entre murmullos y lágrimas, la multitud observaba. Algunos con compasión, otros observando como si fuera un show. Entonces un hombre en la esquina comenzó a hablar. «¡La empujaron!», dijo agitado. «Yo lo vi, Diego. Fue un accidente, pero alguien la empujó». La revelación hizo que el mundo alrededor de ellos temblara. Nadie entendía por qué pasó, pero Carmen sintió que el aire se encogía en sus pulmones. ¿Quién habría hecho algo así? ¿Y por qué? De repente, como un trueno en la noche, sonó el teléfono de Diego. La pantalla parpadeaba. «Valentina». Carmen lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué significaba eso? Diego, sin dejar de atender a Valentina, rechazó la llamada. Pero ahora el miedo se transformó en rabia. «Valentina, ¿quién te hizo esto?», preguntó Diego, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. En ese momento, Valentina sonrió débilmente y con esfuerzo murmuró: «Fue una amiga, pero no puedo decirte más». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una amiga. Todo se complicaba. La tensión se hacía palpable, cargando el ambiente de un silencio inquietante. El sonido de sirenas interrumpió el caos. La ambulancia llegó, y paramédicos corrieron hacia ellos, tomando el control de la situación. Carmen observaba cómo llevaban a Valentina en camilla. Se sintió fuera de lugar, como un espectador en un teatro en el que el guión había cambiado de golpe. En medio de la confusión, el teléfono de Diego sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje. Él miró la pantalla y sus ojos se agrandaron. «Carmen», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué sucede?», preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. Diego se giró, dejando escapar el aire como si le hubiesen dado un golpe. «Es de Valentina. Dice que la verdad saldrá a la luz, y no es lo que parece para mí». Las palabras nos sacudieron. Carmen sintió como si el suelo se desvaneciera. La ambigüedad del mensaje la abrumó.
En sus venas circulaba una mezcla de miedo y confusión. ¡Qué verdad! La historia había dado un giro inesperado, y todos los secretos empezaban a moverse en la oscuridad, como sombras acechantes. El tiempo se detuvo, mientras Carmen se enfrentaba a la profunda incertidumbre de su realidad. ¿Qué estaba realmente ocultando Valentina? ¿Y a quién más afectaría esa verdad reveladora? En ese instante, la promesa de un futuro comenzó a desvanecerse, llevándose consigo no solo la confianza, sino la esencia misma de todo lo que creía saber. El ambiente se hizo tenso y opresivo. A medida que Diego miraba la pantalla de su teléfono, Carmen sentía cómo su corazón se hundía en un mar de incertidumbre. Las palabras de Valentina zumbaban en su mente. No eres lo que parece para mí. La angustia se evidenciaba en cada mirada que compartían. La escena caótico que les rodeaba se volvió una especie de telón de fondo para su drama humano. Carmen respiró hondo, esforzándose por mantener la calma ante el tornado de emociones que la azotaban. ¿Qué quería Valentina? ¿Qué significaba realmente ese mensaje? ¿Y por qué estaba tan en el centro de sus vidas? Antes de que pudiera formular otra pregunta, la ambulancia llegó y las luces azules comenzaron a parpadear, iluminando la noche como un mal augurio. Los paramédicos fueron rápidos. Con manos firmes empezaron a atender a Valentina, quien aún yacía en el suelo, visiblemente inconsciente. Cuando uno de ellos comenzó a mover la cabeza de Valentina, ella murmuró algo. La multitud se inclinó hacia adelante, como si el destino estuviera a punto de ser revelado. «¡Diego!», susurró Valentina, sus labios apenas moviéndose. «No, no dejes que ella se acerque». Diego se congeló, el rostro blanco como el papel. Carmen sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué Valentina le advertía sobre ella? La incomprensión la envolvía y un frío sudor comenzó a acumularse en su frente. «No te preocupes, Valentina. Estamos aquí», dijo Diego, buscando tranquilizarla. «Te sacaremos de aquí». Pero Valentina apenas pareció escuchar. Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro, sus ojos entreabiertos reflejando un profundo miedo. Las luces de la ambulancia creaban un halo espectral a su alrededor. En el fondo, la multitud murmuraba. Eso sí, los murmullos se intensificaron cuando alguien, sin embargo, gritó: «¡El chico! ¡El hijo de Valentina!». Carmen se giró confundida. «¿Hijo?». Una oleada de sorpresa atravesó a todos. ¿Tenía Valentina un hijo? Las conexiones empezaron a cobrar vida. Diego, Valentina, un hijo. ¿Sería posible? ¿Qué la había llevado a ella a estar en la calle, herida y vulnerable, si tenía un hijo? ¿Qué está pasando?, preguntó Carmen, su voz tensa, buscando en la multitud cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre esta revelación. Pero la respuesta nunca llegó. Fue entonces cuando una figura emergió del grupo, empujando a la multitud con furia. Era un chico joven, mirada desafiante y desesperación en sus ojos. Tenía un andar decidido y fue directamente hacia Diego. «¡Eres tú!», dijo casi gritando. «¡Eres el que la dejó!». Carmen sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. El chico agitó el teléfono de Valentina en el aire. Estaba llena de mensajes de él, su nombre como un eco de traición. «Ella te buscó, la abandonaste y no te importa». Las palabras del chico atravesaron el aire, cortando con la rabia de cada sílaba.
Diego quedó petrificado, su rostro pálido y lleno de incredulidad. Carmen sintió un torrente de confusión y traición. ¿Qué significaba todo esto? No solo Valentina había estado en sus vidas, había un hijo involucrado y el pasado de Diego se desnudaba ante ella. ¿Qué? Gritó, consciente de todos los ojos sobre ella. La atmósfera se tornó eléctrica mientras todos esperaban una respuesta. Diego intentó acercarse al chico, pero éste lo rechazó con desprecio. Tuve que protegerla, ¿sabes? Era todo lo que le quedaba. Carmen sintió que el tiempo se detenía. El chico miraba a Diego con odio, mientras ella pensaba en cómo esas piezas encajaban, cómo el rompecabezas comenzaba a revelarse en su dolorosa claridad. El hijo, la advertencia de Valentina, la traición que pendía sobre ellos. Diego la miró a los ojos, pero ella no podía entenderlo. No podía. «Carmen, déjame explicarte», comenzó, pero su voz no era más que una sombra. El chico lo interrumpió. «Ella te necesitó, pero tú la tiraste a la basura». La multitud observaba. Fragmentos de murmullos y latidos resonaban en sus corazones. Las luces de la ambulancia se desvanecían. Y en ese instante, Carmen supo que todo estaba a punto de cambiar. ¿Era posible que su relación fuera una ilusión? La verdad se desparramaba como un veneno, y por primera vez se sintió atrapada en un laberinto del que no podría escapar. Un grito resonó en la noche. Era Valentina. Todos se giraron, asustados. «¡Diego! ¡Carmen! ¡No dejen que lo hagan!». Sus ojos, aterrados y llenos de dolor, sostenían un secreto devastador. A partir de ese momento, todo lo que habían creído sobre su amor, su vida y el pasado empezaba a desmoronarse a su alrededor, revelando un camino incierto donde la confianza y la verdad se entrelazaban en una danza sombría. Y mientras las sirenas se desvanecían en la distancia, Carmen supo que este era solo el comienzo de una tormenta sin precedentes. Carmen sintió como si el aire se le escapara. Valentina, en el suelo, ahora parecía estar entre la vida y la muerte, y la tensión se hacía insoportable. Diego, con el rostro pálido, se debatía entre el horror y la confusión, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. La multitud se movía inquieta, murmullos resonaban como ecos. «Por favor, que alguien llame a un médico», gritó el chico, casi al borde del llanto. Su mirada denunciaba una mezcla de ira y desesperación, pero su urgencia fue rápidamente ahogada por un susurro en el aire. En ese instante, Valentina despertó, temblando, su mirada perdida y distante. «Diego», murmuró, como un llamado en medio del caos, «tienes que protegerlo». «¿Proteger a quién?», preguntó Carmen, incapaz de contener la curiosidad y el miedo a la vez. Pero Valentina no le respondió. Sus ojos se cerraron nuevamente, y el pulso de la situación comenzó a acelerarse. Diego, agachándose aún más cerca, intentó que Valentina lo mirara. Fue entonces cuando se escuchó un estruendo, un golpe resonante que hizo que todos se giraran. De la oscuridad emergió un hombre, un extraño con una actitud desafiante y un aire de furia. Su mirada era un torbellino. «Ese niño es mío», gritó. El chico que poco antes había mostrado tanta desesperación se paralizó. La multitud quedó en un silencio atónito. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo? ¿Qué significaba eso?». El hombre siguió avanzando, empujando a quienes estaban en su camino, arrastrando la atención hacia él como una tormenta. «Devuélvemelo», el grito resonó en la noche y por un momento el tiempo se congeló. La realidad se desmoronaba. «¿A qué te refieres?»,
preguntó Diego, su voz un hilo tenso. El extraño se acercó más, la furia en sus ojos incrementó. El niño, ese niño que Valentina tuvo, tú no lo dejaste en paz, ella estaba sola. Las palabras caerían como el peso de una losa. Carmen sintió que el mundo giraba. Lo que había creído que era una historia sencilla se convertía en un laberinto. Valentina había tenido un hijo y Diego, su amor, había estado involucrado de alguna manera. ¿Era posible que estuvieran atrapados en este juego en dos frentes? No puedo creer esto, murmuró Carmen, incapaz de dejar de mirarlo. La confusión y el dolor la inundaban. Valentina había estado en el centro de todo esto, y sus secretos comenzaban a brotar como heridas abiertas. Diego, inquieto, se giró hacia Carmen, la angustia pintando su rostro. Carmen, jamás supe de esto. No sabía que había un hijo. Su voz era una súplica, un varón perdido en la tempestad. Las luces de la ambulancia iluminaban a Valentina, y el caos se cernía a su alrededor. La multitud ahora murmullaba entre sí, pero el chico del que hablaba el extraño se acercó, como si cada palabra de este chico fuera un tiro directo a su corazón. «Ella me dijo que tú no eres el padre, que lo dejaste todo». La verdad salió de sus labios como una flecha. Carmen sentía que su mundo se caía a pedazos. ¿Qué significaba esa revelación? El extraño, con su energía eléctrica, acentuó. Valentina estaba asustada. No sabía a quién acudir. Y tú, Diego, la dejaste sola en ese momento. Cada palabra cortaba el aire. Diego se volvió hacia la multitud, buscando respuestas en los rostros que lo miraban. Había fallado. Carmen observaba. El corazón latía un poco más rápido, ahogando el ruido interno y la tormenta en su mente. Pero lo que ocurrió a continuación heló la sangre en sus venas. Valentina, de repente, reaccionó, usando la última fuerza que le quedaba. Él no es, la verdad es. Pero la frase quedó atrapada mientras un grito desgarrador escapó de su boca. En un instante que parecía una eternidad, la vida se desvaneció en sus ojos, y la presión de la multitud se hizo palpable. Valentina estaba debilitándose, como una vela que se apaga. Detrás de ella, el chico soltó un grito agudo. ¡Valentina! En ese momento, el silencio se rompió. La ambulancia, los murmullos, todo se volvió un estruendo. Carmen sintió su corazón desgarrarse. ¿Qué acababa de suceder? Mientras la escena desenfrenada se desarrollaba ante sus ojos, la revelación golpeó con fuerza. La vida de Valentina pendía de un hilo, y con ella todos los secretos. Si ella se iba, se llevaría consigo toda la verdad. Carmen trató de acercarse, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta de la ambulancia se cerró, llevándose consigo a Valentina, al chico, al extraño y todo lo que alguna vez creyeron saber. ¡No!, gritó Diego, extendiendo la mano. La historia que pensaba tener en control se desvanecía con cada latido. La sonrisa de Valentina, la verdad detrás de su dolor. Todo había cambiado. Carmen se sentía atrapada en un torbellino de traiciones y secretos. El futuro que pensaban construir se desdibujaba. En ese espiral de incertidumbre quedó claro: la verdad era más compleja de lo que podían imaginar. ¿Sobrevivirían a esta tempestad? Las luces de la ambulancia se apagaron, pero el eco de los secretos resonaba en sus corazones. Ya nada sería igual. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La ambulancia había cerrado sus puertas.
y la realidad comenzaba a desvanecerse como un eco en la noche. Diego estaba a su lado, con la mirada fija en la puerta, como si en cualquier momento Valentina pudiera salir de ella sana y salva. El estruendo del mundo a su alrededor se tornó un murmullo lejano, y las palabras de ese chico resonaban en su mente. Él no es el padre. «Diego, ¿qué está pasando?», preguntó, sin poder ocultar la mezcla de miedo y confusión en su voz. La multitud continuaba observando, algunos con compasión, otros con curiosidad voraz. Diego no respondía. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma, y eso le desgarraba el corazón a Carmen. La atmósfera se volvía pesada, y cada segundo parecía extenderse infinitamente. Fue entonces cuando un grito agudo cortó el aire. «¡Espera!». Una mujer emergió de la multitud, empujando a los que estaban a su alrededor. Tenía el cabello desordenado y los ojos enfocados con rabia e impulso. Era la madre del chico, y apenas pudo contener sus lágrimas. «Valentina es mi hermana», dijo, gritando como si su dolor fuera un arma. Carmen sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué?». Diego apenas logró balbucear, confundido. La revelación la golpeó como un mazo. ¿Valentina era hermana de ese chico? La mujer continuó, sus palabras deslizando la realidad en retazos desgarradores. «No puedes dejar que se la lleven». «Ella no tiene a nadie. Diego, la dejaron sola cuando la necesitaba». Carmen sintió un nudo en la garganta. La historia de Valentina se comenzaba a entrelazar con la de ese chico y su madre, pero aún era un rompecabezas con piezas faltantes. «¿Qué quieres decir?», preguntó la madre, señalándole a Diego con furia. «Tú la abandonaste cuando más te necesitaba. Ahora nuestro hijo está en riesgo». «¡Hijo!», Carmen casi gritó. Todo se volvía confuso y doloroso. ¿Acaso Valentina había tenido un hijo? Al mirar a Diego, vio la angustia reflejada en su rostro. «Sí, un hijo», la madre continuó con la voz quebrada. «Valentina tuvo que dejarlo porque no podía más, pero ella nunca dejó de amarlo ni de buscarte. Y ahora necesitas ayudarla». Un silencio pesado se apoderó del lugar. El tiempo se detuvo. Carmen sentía que la tierra se movía bajo sus pies. Diego estaba visiblemente recuperando la cordura. «¿Pero cómo?», respondió casi en un suspiro. La incertidumbre se instaló entre ellos como un espectro. Valentina, la mujer que una vez fue solo un obstáculo, ahora era algo más. Era parte de la familia de ese chico y de alguna manera de su propia vida. La madre se acercó un paso más. Sus ojos ardían en su desesperación. «La verdad es que Valentina nunca se fue, Diego. La dejaste, pero ella nunca dejó de luchar por ti. Ahora, con todo lo que está pasando, necesita que te enfrentes a la verdad. El niño, Diego, es tu hijo». Las palabras cortaron el aire. Carmen sintió cómo la sangre se le congelaba en las venas. La revelación era abrumadora. Había estado viviendo en un mundo de ilusiones, y ahora todo se desmoronaba. ¿Diego realmente tenía un hijo con Valentina? Las piezas del rompecabezas se unían, pero solo para formar una imagen aterradora. No. Diego parecía estar en shock, perdiendo el sentido de la realidad. «No, eso no puede ser posible». La mujer lo miraba,
apretando los labios con intensidad. Es la verdad, Diego. Pasó todo esto porque Valentina te amaba de verdad y tú te fuiste. Ahora, si quieres ayudarla, debes aceptar lo que dejó. Dijo, y las palabras reverberaban en el aire, pesadas como un yugo. Carmen se sintió mareada. ¿Realmente podrían estar tan enredados en esta telaraña de secretos? Mientras en su interior luchaba por mantener la posición, la confusión se convertía en explosión emocional. A lo lejos el sonido de sirenas volvía a acercarse, rasgando la noche como una advertencia. Era el tiempo para elegir. El corazón de Carmen latía frenéticamente, sintiendo la presión a su alrededor. Y en un giro inesperado, un estruendo resonó tras ellos. Un coche se detuvo bruscamente y una figura emergió del auto, gritando: «Valentina no puede irse. Es la madre de mi hijo». Las palabras electrificaron el ambiente. Carmen se dio la vuelta y lo que vio la heló. Era un hombre que no reconocía, con el rostro desencajado, pero sabía quién era. El exnovio de Valentina, el que había arruinado su vida, y su llegada lo traía todo de vuelta. El caos se desató. Cada persona en la escena parecía paralizada por la revelación. Carmen quedó aturdida, mientras el mundo giraba desenfrenado a su alrededor, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Con un giro que nadie podía haber anticipado, el caos se desató. Carmen miró con la boca abierta, mientras el extraño gritaba. Diego, atónito, retrocedió un paso. La atmósfera se volvió espesa. Las luces de la ambulancia centelleaban en el fondo, pero todo estaba borroso en su mente. El mundo exterior se difuminó, mientras la verdad comenzaba a desenredarse como hilo de un ovillo. «¡Eres el que la dejó!», el chico repetía con vehemencia, señalando a Diego. «Valentina me necesitaba a mí, no a ti». Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Las miradas cambiaban de Diego al chico, y de ahí a Valentina. Carmen sentía que el aire se le escurría como si fuera arena entre sus dedos. «¿Hijo?» Pedro, el exnovio de Valentina, dio un paso adelante. La desesperación en su voz era palpable. «¿Acaso has olvidado lo que hiciste?» Las palabras la sonaron como un tambor. Diego tosió, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Se giró hacia Carmen, buscando respuestas que no tenía. «No, esto no puede ser», murmuró con la voz quebrada. Carmen, aturdida, tomó un respiro profundo. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero encajaban de manera inquietante. «¿Qué sabes sobre Valentina?», preguntó Pedro, con la mirada fija en Diego. «Yo no la abandoné», gritó Diego, con desesperación. Su voz llena de frustración. Solo no sabía que había un niño. «El niño es tuyo, maldita sea», gritó Pedro. La multitud se quedó en silencio. La verdad se cernía entre ellos como una nube oscura. Carmen sintió el nudo en su pecho crecer. La revelación la golpeó como una ola, arrastrándola hacia un abismo. ¿Era posible que Diego fuera el padre del niño? La incredulidad se manifestaba en su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó ella, apretando los dientes, buscando respuestas que Diego no parecía tener. Durante un momento, la confusión reinó, hasta que Valentina, aún en la camilla, abrió los ojos. Su mirada era un reflejo de pánico que arrasó la escena. «¡Cuidado!», gritó Valentina. Pero su voz sonó débil, como un susurro. Los murmullos volvieron a levantarse,
pero esta vez las miradas volvían a centrarse en ella. De repente, Pedro se abalanzó hacia Valentina. Un impulso irracional lo llevó a acercarse más, a protegerla, quizás. La multitud contuvo la respiración. ¿Quieres volver conmigo?, preguntó, con la voz rasgada por la emoción. Aunque las palabras sonaban como una súplica, eran una amenaza que resonaba con intensidad. Valentina abrió la boca para gritar, pero de sus labios solo salió un quejido. A los ojos de Pedro había algo que se convirtió en miedo. Todo el mundo estaba a la expectativa, pero de repente el ambiente se volvió electrizante, como si una tormenta se hubiera desatado entre los corazones presentes. Y entonces, el giro. En medio del clamor, Valentina se levantó de la camilla, sorprendiendo a todos. Carmen se quedó paralizada, mientras Valentina soltaba una frase inesperada. «Tú no eres el padre, Diego. Ese niño es de alguien más». Las palabras cayeron como un rayo, separando la multitud en un instante. Pedro retrocedió, la confusión marcando su rostro, y Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación hizo eco en el silencio que siguió. Carmen no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué?, dijo Diego, buscando respuestas. La angustia y el horror invadieron la escena. Valentina respiró hondo, su rostro pálido pero determinado. El niño es del hombre que realmente amé, el que me dejó cuando más lo necesitaba. Carmen sintió que el mundo daba vueltas alrededor de ella. La duda y el dolor llenaron el aire. Todos en el lugar se miraban, cada uno con un mar de preguntas. La verdad que todos creían conocer se desvanecía como humo. ¿Quién es él?, preguntó Pedro. Su voz temblaba. Valentina miró a lo lejos, como si sus pensamientos la llevaran a un tiempo lejano. No importa ahora. Lo que importa es que estoy aquí. Pero en ese instante de confusión, los gritos de la multitud empezaron a transformarse en pánico. Un motor rugió en la distancia y un auto se detuvo de golpe. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. De ese vehículo salió un personaje inesperado. Su presencia emanaba una energía inquietante. Cuando el hombre se acercó, el corazón de Carmen se detuvo. «Vine a buscarte, Valentina. Nadie puede arrebatarme a mi hijo». La mirada de Valentina se congeló, y el caos absoluto se desató, porque a partir de ese momento, todo lo que creían real se hizo añicos. Las sombras de su pasado se cernían sobre ellos, y con la llegada de este nuevo jugador, el destino estaba a punto de cambiar radicalmente. El hilo de la historia se tensaba, y el desenlace era más incierto que nunca. ¿Quién era realmente el padre? De modo abrupto, los lazos se cortaban, las verdades se distorsionaban, y Carmen sintió que la tormenta apenas comenzaba. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar, y el hombre que acababa de aparecer no hacía más que intensificar el caos. La multitud murmuraba, y los ojos de todos estaban fijos en él. Su semblante estaba marcado por el dolor y la determinación. «¡Valentina!», gritó mientras se acercaba, como si el resto del mundo no existiera. Valentina, aún pálida en la camilla, comenzó a recuperar la claridad en su mirada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblorosa. «Vine a buscarte», respondió él, con firmeza. «Nadie puede arrebatarme a mi hijo». Carmen sintió que una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Las palabras resonaban en su mente. «Mi hijo». El chico que había gritado antes se quedó paralizado y un nudo se formó en la garganta de Carmen.
No era solo un juego de palabras, había un niño involucrado y la verdad se estaba desmoronando como un castillo de naipes. El silencio tenso se volvió ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud, aún entre murmullos, se quedó atónita, como si todos fueran testigos de un drama sacado de una película. Carmen se sintió atrapada entre la confusión y la verdad que amenazaba con salir a la luz. «El niño es mío», repitió el hombre, y sus ojos hacían eco de la desesperación. La angustia en su voz la atravesó como una espada. «¿De verdad?», preguntó Valentina, su voz ahora más firme. «¿Qué has hecho?». La mirada del hombre se tornó sombría. «He tratado de encontrar al niño, pero te perdí de vista. No quiero perderte otra vez». Diego dio un paso atrás, sintiéndose desplazado. La realidad comenzaba a cerrársele como un hámster atrapado en su rueda. La pregunta, que había estado flotando, finalmente salió. «¿Cómo sabes que eres el padre?», preguntó Diego, y su voz temblaba. La angustia en su pecho era palpable. «Porque ese niño se parece a mí», gritó el hombre con furia, como si eso fuera la respuesta a todo. Y mientras hablaba, Carmen pudo notar algo. Algo en sus ojos. Era como si hubiera un secreto, un espejo del pasado. Antes de que alguien pudiera hacer más preguntas, Valentina, que parecía recuperarse lentamente, murmuró: «Tú no lo comprenderás, pero...». El hombre miró concentrado a Valentina, desesperado. «¿Qué está pasando, Valentina? ¡No me dejes fuera de esto!». En un instante, la multitud se sobresaltó cuando un ruido sordo resonó en el aire, como un trueno. Carmen se giró y vio como un hombre caía al suelo, desplomándose como un saco. Era el chico que había estado gritando antes. La escena se tornó caótica. Los gritos, las sirenas, todo se entremezclaba en un solo clamor. Ante la desesperación, Valentina enfocó su mirada en el chico. Su expresión se volvió pálida. «¡No!», gritó, mientras todos rodeaban al chico que yacía en el suelo. Las luces de la ambulancia brillaban intensamente justo a su lado, y Carmen sintió que el tiempo se desmoronaba en un torbellino de confusión. ¿Qué había ocurrido? La realidad era que todo lo que conocían ya no tenía sentido. Con un movimiento rapidísimo, el padre, el hombre de la irrupción, se lanzó hacia el chico, pero en ese momento Valentina lo detuvo. «¡Espera!», gritó desesperada. «Este niño no puede estar en peligro. Él es...». Y cuando las palabras se cortaron, todo se detuvo nuevamente. La nube de incertidumbre se hizo aún más oscura. El chico que antes gritaba yacía en el suelo, y el padre podía haber sido el causante. La multitud murmuraba y Carmen sintió que el nudo de su estómago se apretaba aún más. Entonces apareció el drama verdadero. «¡No puede ser mi hijo!». «No pude haberse parecido a mí», rugió el padre, y con ello el mundo pareció rebosar de horror. Carmen quiso gritar, pero se detuvo, petrificada. En la locura que los rodeaba, una revelación atravesó su mente. El chico, el niño, el hijo. ¿Qué tal si todo era una mentira? Una incertidumbre abrumadora se apoderó de ella. Mientras el caos se desataba, el padre se encorvó sobre el cuerpo del chico. Y cuando Valentina murmuró entre lágrimas, Carmen supo que todo estaba a punto de desmoronarse del todo. En medio de la confusión, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Dónde estaba la verdad? Carmen sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. El caos era palpable. El chico yacía en el suelo.
y el hombre que había irrumpido en la escena con sus declaraciones incendiarias parecía más una tormenta que una persona. La multitud, ahora en un silencio tenso, observaba cada movimiento como si fuera una obra de teatro. Pero Carmen no podía jugar a ser espectadora. Su corazón latía ¡Ah! ¡No puede estar pasando esto!, gritó Valentina, y en su voz había angustia. Todos los ojos se volvieron hacia ella, buscando respuestas que parecían ajenas a su propia realidad. El padre del chico, que apenas conocían, se agachó junto a él. Sus manos temblorosas temían moverlo mal. ¡No!, exclamó, angustiado. ¡Despierta! Pero la presión que ahora se cernía sobre ellos era insoportable. Los murmullos de la multitud regresaron, llenos de incredulidad y miedo. La tensión se cortaba en el aire. Todos estaban expectantes, esperando que algún milagro ocurriera. Pero Carmen sabía que cada segundo que pasaba lo hacía más grave. ¡Yo lo vi!, un hombre al fondo gritó, y la multitud se giró hacia él. Valentina lo empujaron. ¡Yo lo vi! Las palabras del hombre resonaron como un eco amargo. ¿Quién había empujado a Valentina? Carmen sintió como su propio corazón se encogía. La ansiedad la apretaba como si estuviera atrapada entre muros de concreto. En medio de toda esa confusión, Valentina comenzó a recordar. Era una noche de tormenta, susurró, su mirada perdida en el vacío, y estaba asustada. De pronto, el chico en el suelo comenzó a temblar. Un escalofrío atravesó a todos. ¡Despierta!, gritó su madre, lanzándose hacia él. Fue entonces cuando un sonido estruendoso llenó el aire. Un motor rugiente se escuchó a lo lejos, y a todos les pararon los latidos. Un automóvil negro se detuvo abruptamente, y de él salió un hombre con el rostro pálido, pero sus ojos eran de acero. ¡Valentina!, gritó mientras corría hacia ella. Pero lo que siguió dejó a todos helados. «La verdad no debe ser revelada», gritó desde la multitud un extraño que nadie reconocía y que de repente se abalanzó hacia Valentina. Con un movimiento rápido desvió la atención del grupo, haciendo que todos se giraran hacia él. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia amenaza en el aire. «¿Quién eres?», preguntó Valentina, confundida. «¿Qué sabes de mí?». Pero el extraño, en un impulso desesperado, llegó hasta Valentina y con un gesto violento la abrazó. «¡Eres mía!», gritó, y el horror llenó el aire. La multitud contuvo la respiración. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como si todo lo que habían creído, todo lo que pensaban saber, se desvanecía. «¿Qué?», gritó Diego, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «No», gritó el padre del chico. «¡No la toques!». Pero en ese instante, Valentina levantó la mano. «Espera», dijo, sus ojos fijos en el extraño. «Tienes razón. Debo contarlo todo». Las palabras cayeron como un rayo. Todos se quedaron en silencio. Carmen sintió que la sangre se le helaba. La verdad amenazaba con salir a la luz, y lo que siguió no solo alteraría sus vidas, sino que los condenaría a todos. «¡El niño!», gritó Valentina. «El niño es de...». Y así, entre susurros, el caos se desató. Lo que ella revelaría lo cambiaría todo. Un giro que podría romper cada lazo, cada acuerdo. La multitud avanzaba hacia ellos, las miradas llenas de preguntas. Y la tensión se intensificó, como si una explosión inminente estuviera a punto de estallar. Y en un abrir y cerrar de ojos, el ruido fue reemplazado por un silencio perturbador.
El tiempo se detuvo cuando Valentina, mirando al extraño, a Diego y a Carmen, se preparó para revelar el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Valentina tomó una respiración profunda y todos los ojos se centraron en ella. El miedo estaba palpable en el aire. Diego, esa pieza que parecía encajar en su vida, ahora sentía que estaba a punto de desmoronarse. Valentina enfrentó al extraño. Su expresión desbordaba determinación hecha de quebranto. El niño es de alguien que amé más allá de tú y yo. Y esa verdad no la puedo ocultar más. Su voz temblaba, pero era firme. El hombre que ama a mi hijo está aquí, en esta calle. El silencio que es... Carmen sintió cómo su corazón se detenía. El niño, pensó. Valentina lo decía con esa certeza que solo proviene de lo más profundo del amor. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Diego, aunque su voz se desvaneció ante la verdad. La multitud murmuraba. La tensión se sentía como un conjunto de cuerdas al borde de romperse. Valentina miró a lo lejos y de entre las sombras surgió una figura. Era un joven, alto, con manos trabajadas y una mirada ardiente. Cuando fijó sus ojos en Valentina, todo el mundo entendió que la conexión entre ellos era más que solo recuerdos. Era pasado y futuro entrelazados. «Soy yo», dijo él, rompiendo el silencio. Valentina se iluminó con al menos un destello de compasión. Había un brillo en sus ojos. Carmen sintió el peso del mundo en sus hombros y comprendió que estaba siendo testigo de una verdad mucho más grande de lo que había imaginado. «Mírame, Valentina», dijo él mientras avanzaba con cautela. La multitud se apartó, creando un espacio sagrado solo para ellos. He estado aquí todo el tiempo esperando esto, esperando a mi hijo. Diego pareció perderse en sus pensamientos, sentándose en el bordillo, la angustia marcando su rostro. Mientras el joven y Valentina se acercaban, los murmullos crecían a su alrededor. Carmen sintió que la confusión se disolvía, dejando espacio para la claridad. «¿Por qué no me dijiste que estaba aquí?», Valentina interrogó con suavidad a su antiguo amor. «Porque el miedo me dominó. No quería arruinar tu vida nuevamente. Pero esa verdad, Valentina, nunca dejó de ser parte de los dos». El niño en el suelo empezó a retorcerse. Un leve ruido llegó a los oídos de Valentina. Ella se agachó, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el hombre extendía su mano hacia el niño que por fin despertó. «¿Papá?», susurró el niño, despertando la realidad en toda su profundidad. El hombre se agachó, y las manos de Valentina encontraron el rostro del niño. El ambiente se llenó de un amor tan fuerte que era casi visible, creando una burbuja de esperanza que rodeaba a todos. Diego, sintiéndose fuera de lugar, finalmente se levantó. El nudo en su garganta se fue apretando mientras el chico le lanzó una mirada de desafío. «Tú no eres parte de esta familia», dijo, pero la voz del niño lo detuvo, mayor que su vulnerabilidad. Pero Carmen sintió que esto era solo el inicio de una nueva fase. Sé que todo lo que decían sería doloroso, pero también transformador. Mientras Valentina explicaba lo que había pasado, la multitud escuchaba con atención, atrapados por el poder de la verdad. Eventualmente, la ambulancia llegó, las luces brillando intensamente entre el alboroto. Todos se dispersaron mientras el nuevo padre tomaba a su hijo en brazos.
Los murmullos se desdibujaron, dejando espacio para que cada uno procesara todo lo vivido. «Ja, ja, esto no es el final», dijo Valentina en voz baja, mirando a Diego. Él pasó de la rabia a la distante paz. Sus ojos reflejaban un entendimiento profundo. Carmen no supo lo que el futuro traería, pero su corazón le decía que la vida de todos cambiaría para siempre. ¿Se perdonarían? ¿Podían mirar hacia adelante? Sin duda, en la balanza del destino, aún había espacio para el amor y la reconstrucción. Y de repente, se sintió un estallido a sus espaldas. Una discusión comenzaba a surgir. ¿Quién más de su pasado regresaría para cerrado este ciclo? La escena terminó, pero el eco de esta tormenta apenas empezaba. Como un cuadro lleno de sombras, la vida prometía misterios a cada paso. Sabías que este final era solo el principio, así que no dejes escapar la oportunidad de no perderte ninguna historia. La próxima vez podría ser incluso más emocionante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para permanecer por delante de la próxima revelación. Aplasta el botón de like ahora para que alcancemos a otros que, como tú, adoran el drama. Inunda la sección de comentarios con tus teorías, reacciones y lo que piensas de este desenlace. Y por favor, compartan este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan conocer lo que se termina de contar aquí. Esta es tu oportunidad de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Nos vemos en la próxima.